Hola colegas, pues en esta presentación les quiero hablar sobre los conflictos en la Amazonia, los conflictos socioambientales, que son donde está la mayor cantidad de historias sobre esta región. Yo les dejé varios recursos y varias historias para leer, para inspirarlos y para enterarlos más del tema. Espero que los lean, que los revisen, pero esta es simplemente una introducción rápida que haremos sobre el tema. ¿Cuáles son entonces los principales desafíos ambientales que tiene la Amazonia colombiana? Pues principalmente está el tema de la ganadería, sobre todo en la zona norte de la Amazonia, donde pues están devastando enormes cantidades de bosque por meter ganado y por meter pasturas. Este es un tema muy interesante porque no simplemente está ligado a ganaderos locales, sino a capitales extranjeros y a enormes capitales que están llegando a la región para devastar selva. Ahí hay muchas historias muy interesantes para hacer, para entender bien cómo es que funciona este tema de apropiación de tierras y de expansión ganadera que está devastando la selva y que está haciendo que la zona norte de la Amazonia sea uno de los sectores más deforestados del país. Pero además está el tema de los cultivos ilícitos. Recientemente se habló de que salió un reporte de Naciones Unidas contando cómo Putumayo es uno de los departamentos que mayor concentración de cultivos de coca tiene en el país. Yo estuve ahí dentro de la investigación con la Deutsche Welle y la gente me contaba que ya allá se está cultivando cada vez menos comida porque todo el mundo está sembrando coca, pero es que no tienen otra opción para vivir. Incluso alguien me decía esta historia que me pareció bien impresionante, me decía, mire, es que tan aquí todos sembramos coca, porque es que no hay otra forma que cuando viene el ejército a hacer las fumigaciones, ellos fumigan la mayoría y nos dejan un pequeño pedacito, porque es que ellos saben que donde fumiguen todo, nos dejan sin con qué comer. Sumado al tema de los cultivos ilícitos, está el tema de la minería y del petróleo simplemente, sobre todo concentrado también en Putumayo, un tema terrible porque está contaminando suelos y aguas. Está claro nuestro karma eterno, el tema del conflicto armado, la infraestructura que sigue creciendo en la selva y de la que no tenemos tanta información después de la firma de la paz con las FARC. Una vez se firmó la paz con las FARC, se supo mucho sobre las carreteras ilegales que ellos construyeron en su época, pero no sabemos tanto sobre lo que está sucediendo después de esa firma. Entonces ahí hay muchas historias, digamos, por investigar sobre el tema. Y claro, está el tema de las amenazas a los líderes sociales. Amenazas y asesinatos, el tema más duro y más difícil que está pasando Colombia en este momento. Recientemente, Antonio Nobre, que es uno de los principales investigadores sobre Amazonia, alertó que nos estamos acercando mucho más rápido de lo previsto al punto de no retorno. ¿Qué significa ese punto de no retorno? Significa un punto en el que la selva se transforma en sabana y pierde toda su capacidad de regular aguas y además de regular clima y demás. Esto está pasando demasiado rápido. La velocidad con la que estamos devastando ecosistemas es enorme. Y entonces Antonio Nobre y varios científicos más hablan de un posible punto de no retorno en menos de 50 años. Esto es aterrador y por lo tanto necesitamos hacer mucho más visible la selva. Para cubrir la Amazonia, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hablar de la gente, necesitamos aterrizar en el territorio y por eso la presentación de introducción era un poco acerca de hablar de quiénes son los que habitan la selva, que es importantísimo visibilizarlos. El proyecto que hizo el año pasado, Tierra de Resistentes, de Consejo de Redacción, habla un poco de eso y de cómo es tan difícil en Colombia defender los recursos naturales y de cómo está siendo amenazada la gente en Colombia que intenta oponerse a los cultivos ilícitos y a la minería. ¿Quién es esa gente? Pues principalmente, pues ellos han quedado más desprotegidos, ellos ya no saben bien y nadie les está prestando la atención que requiere. Ese es un tema que hay que profundizar además para dejar que las víctimas dejen de ser números, que ya son demasiados, ya son cientos, pero para ponerles rostros y que dejen de ser números. Hay algo que es bien interesante frente al tema de la violencia y el medio ambiente y que viene con este informe del programa Somos Defensores. Ellos hablan de defensores de derechos humanos, pero a veces los defensores de derechos humanos también son defensores del medio ambiente, ¿no? Y a mí me ha parecido, viendo las noticias y oyéndolas y leyéndolas, que tras la firma del acuerdo con las FARC, se ha hecho mucho énfasis del daño que está haciendo las disidencias de las FARC, que es real, que están metidos en cultivos ilícitos, que han tomado territorios y que están amenazando gente.
pero me parece que no se está haciendo suficiente énfasis en los actores otros que están amenazando, ¿no? Y entonces miren las cifras de Somos Defensores, de cómo hablan de que la principal amenaza no viene para los defensores, no viene de las disidencias de las FARC, sino de los paramilitares. Estamos regresando a una épocas atroces que tienen que ver con la defensa del territorio y que tenemos que visibilizarlas correctamente y señalar correctamente quiénes son los principales actores. Este informe además nos habla del número de agresiones por departamento y pone al Cauca, que está por fuera del Amazonas, en el centro de la atención. Pero ¿qué es lo que pasa? Cauca limita con Putumayo y entonces está viniendo muchas personas del Cauca al Putumayo huyendo de la violencia, curioso porque Putumayo también es un lugar de mucha violencia, pero hay muchas comunidades, personas indígenas migrando al Putumayo y eso está generando nuevos conflictos dentro de las comunidades indígenas. Entonces estas dinámicas también son interesantes para entender cómo se está reacomodando el territorio y además entenderlo porque el desplazamiento es uno de también de los grandes factores de deforestación en el país, la movilidad. Nosotros tenemos a los líderes asesinados en la Amazonia, principalmente en el Putumayo. Yo estuve allá y es un tema muy difícil, la gente tiene mucho miedo y la gente habla de este tema de los nuevos actores, porque tras la firma con las FARC ya es mucho más difícil definir quiénes son los factores que los amenazan. Entonces los indígenas, por ejemplo, ellos hablan de estos nuevos actores que los tienen muy asustados y hablan de que deben replegarse en este momento porque los están matando de manera indiscriminada. Pero además hablan de la amenaza que sienten por parte del ejército, porque sienten que el ejército está defendiendo estos intereses principalmente extractivistas de este gobierno y que por lo tanto los ven a ellos como enemigos. Este es un tema que me parece que es muy interesante profundizarlo, más ahora en esta época en la que hemos visto violaciones por parte de miembros del ejército a niñas indígenas y agresiones por parte del ejército a los indígenas. ¿Cómo es esa relación? ¿Qué es lo que pasa ahí realmente, más allá de los casos puntuales de violación? Yo pienso que ahí hay un tema sobre el que tenemos que profundizar en esa relación. El tema del Putumayo es tan grave que me decía un líder allá que pues no se puede pensar en medio ambiente mientras sigan tirando la gente viva al río. Ese tipo de violencias, ese tipo de miedos que están impidiendo que la gente además se organice para proteger el territorio, creo que son temas que debemos cubrir. Sumada a eso, pues está la información de la organización Global Witness, que a mitad de año nos informó que Colombia estuvo el año pasado en el número 1 en asesinatos a líderes ambientales. Esta organización nos informa que 4 defensores son asesinados en el mundo cada semana desde el Acuerdo de París de 2015. Pero lo que es aterrador es que más de la mitad de esos casos suceden en Colombia y en Filipinas. Otro caso que es muy importante para nosotros es que la minería es el sector más letal. Entonces nos devuelve al territorio amazónico y a cómo la minería ilegal sigue devorando la selva mientras todos estamos confinados, o casi todos, ¿no? Las autoridades destruyeron varias dragas que están arrasando la selva. Cuando uno sobrevuela la selva se da cuenta y puede ver esos enormes partes de deforestación terribles que están quedando y que ya son cada vez más visibles. Pero hace falta aterrizar al territorio para contar eso qué significa en terreno. Pero además de aterrizar esa historia al terreno, a mí me parece que cuando hablamos, por ejemplo, de la extracción de oro, hay que ampliar la mirada y empezar a pensar en el comercio internacional de oro, porque estamos viendo cómo se devasta la Amazonia mientras crece el precio del oro. Entonces, a mí me surgen muchas preguntas sobre cómo funciona ese mercado y quiénes son los compradores internacionales del oro y quiénes son las empresas que están queriendo ingresar a la Amazonia a extraerlo. Sumado a ello, está el tema del petróleo, principalmente en Putumayo, un petróleo que está contaminando las aguas y los suelos de la región. Me decían allá, la gente en este territorio tan rico donde antes producíamos comida, no solo ya solo se produce coca, sino que no podemos producir comida y solamente estamos comiendo paquetes, porque el suelo y el agua está contaminado y aquí no podemos sembrar para comer. Ese petróleo además ha traído violencias y ha traído
pobreza y no ha traído un desarrollo. Por ejemplo, estamos viendo en esta época de pandemia que Putumayo no tiene UCIs, ¿no? Y que no tiene además una capacidad de seguridad alimentaria. Seguimos. Volviendo al tema de las conexiones internacionales, que tienen que ver con el petróleo, con el oro, pero también, por ejemplo, con la construcción de infraestructura en los ríos. Esta historia que hizo la Deutsche Welle habla de una hidrovía amazónica que se está construyendo en el Perú. ¿Por qué nos importa si eso se construye en el Perú? Pues nos importa porque los ríos están conectados y lo que se construye en el Perú tiene un impacto en la biodiversidad y en los recursos pesqueros que llegan a Colombia. Entonces, un poco esas conexiones internacionales hay que pensarlas a partir de hidrovías, también de hidroeléctricas y también de extracción petrolera y de extracción minera. Las conexiones importantes, las conexiones internacionales son bien importantes. Hay un tema clave y es que hace poco había una conferencia del exministro de Ambiente, Juan Mayer, en el que hablaba de que él estaba muy angustiado porque él sentía que para recuperarnos de la crisis económica que se está creando por la pandemia, seguramente los gobiernos van a justificar el extractivismo. Vamos a necesitar la minería y el petróleo para poder recuperarnos económicamente. De hecho, ya es común oír a algunos ministros hablar sobre esa necesidad. Pero eso va a ser así. Vamos a justificar la extracción y la devastación de la selva para recuperarnos de la crisis económica. Hay ya una organización que reúne a 300 colectivos de todo el mundo pensando en cómo hacer una reactivación más verde. Entre esas organizaciones están, por ejemplo, la Universidad de Antioquia y la Red de Jóvenes por el Ambiente, que están tratando de pensar soluciones para cómo hacer una reactivación que sea más verde y no tan extractivista. Pero para hacer eso, y para hacer esa economía verde, necesitamos un poco escuchar a la gente de la selva, a las comunidades indígenas y campesinas y a sus formas de hacer y su rol en el mantenimiento del Amazonas. Nosotros necesitamos una comunicación y para eso nos necesitamos a nosotros como periodistas, para poder incidir en el comportamiento de quienes habitan en la región y de quienes están afuera también, ¿no? Para entender las conexiones de nuestra vida diaria como ciudadanos urbanos de grandes ciudades con la selva, para comprender cómo nuestras decisiones impactan y para también tener alguna incidencia política y que no devastemos la selva en épocas de recuperación económica. Ahí les dejo esa información para que ustedes lean los siguientes recursos y nos vemos en la siguiente presentación.